El pie de la letra. Pacho O'Donnell. Don Pacho, ¿usted nació en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires, sí. Nací en Buenos Aires, en Palermo, un barrio residencial de Buenos Aires. Y se me ocurre una anécdota, me acuerdo cuando fui embajador en su país. Entonces me hicieron una entrevista y entonces me preguntaban dónde había nacido y yo dije que había nacido en un barrio tilingo. Tilingo en Argentina quiere decir como de clase alta, digamos, pero yo lo decía como una especie de butad, digamos, ¿no? Una especie de ironía. Y entonces el periodista, que evidentemente no sabía, no tenía por qué saber qué quería decir tilingo, se ve que creyó que yo le estaba dando una definición de algo así como una pertenencia, ¿no? Entonces me dice, un tilingo es embajador argentino en Bolivia. Me hizo muchas gracias. Me hicieron muchas bromas con eso. Ya lo ven, parece un patriarca, y en verdad es un hombre de gran sabiduría. Y me consta, es un extraordinario amigo. Y por si no se nota, tiene ojos bicolores, uno de color azul y el otro de color marrón. Tiene ojos de lector de porvenires, de más allaces, lector de almas. Don Pacho, el Palermo de hoy es diferente del Palermo de su adolescencia, de su infancia. Hoy es un Palermo con una mayor densidad demográfica. ¿Eso ha malogrado ese precioso barrio de Buenos Aires? Sí, yo me acuerdo que iba a la escuela en tranvía, me acuerdo de mi fascinación por el conductor del tranvía que manejaba dos manijas, una del freno y la otra del acelerador. Y para mí yo prefería sentarme en los asientos delanteros para mirarlo. Y después estaba el boletero, el que vendía los boletos, que tenía una máquina niquelada, bien brillante, ¿no? Muy plateada, que también era mi envidia absoluta, ¿no? Después ese ruido tan característico, ¿no? Del tranvía, que iba avanzando con su casa persona, ¿no? Eso que tenía delante por si atropellaba a alguien, que era como una especie de cuchara, ¿no? Que tenían para recoger al... Bueno, eso desapareció lamentablemente, todo eso, ¿no? Tiene mucha poesía, ¿no? En esa época, ¿usted usaba pantalones cortos? Y cuando a uno le salían ya muchos pelos, y entonces ya sería 14, 15 años, ¿no? El primer día que uno salía con pantalón, uno reclamaba a los padres que le pusieran de una vez por todas los pantalones largos, porque ya había amigos. Además yo crecí tardíamente, es decir, que he sido un niño bastante bajo, después me volví una persona más o menos normal de estatura. Entonces había amigos míos que ya tenían pantalones largos hacía tiempo y yo seguía con los pantalones cortos. Pero el primer día que uno se ponía los pantalones cortos, era como si estuviera el universo mirándolo a uno, ¿no? Dios ocupado nada más que en verlo a uno caminando con pantalones largos por la calle. Don Pacho, ¿el pantalón largo daba algún privilegio? Es decir, ¿usted podía con pantalón largo entrar a bares donde normalmente un niño no podía entrar? De alguna manera el pantalón largo significaba eso, ¿no? Aquello que crecía, ¿no? En el cuerpo de uno.
los pelos, los genitales, la estatura, la espalda, ¿no? Todo eso. El pantalón largo era una especie de metáfora, ¿no? Don Pacho, hay una serie de peligros que en esa época no existían, como por ejemplo la droga en las actuales cantidades, la velocidad, el paroxismo de la velocidad, los choques. ¿Cuáles eran los males que en esa época los padres querían prevenir que le sucedieran a sus hijos? La nuestra fue una generación muy afortunada porque no tuvo ni el drama de la sífilis ni el drama del SIDA, ¿no es cierto? O sea, fue una generación ahí intermedia, digamos, que podía iniciarse sexualmente y demás sin más peligro que alguna enfermedad venérea que se curaba fácilmente. O sea que no había, no era ese riesgo que yo creo que marca hoy a los jóvenes y que marcó a nuestros abuelos o a nuestros padres. Los riesgos de aquella época, básicamente, yo creo que eran más los prejuicios, ¿no? Era una época muy prejuiciosa, era un gran drama de un adolescente era saber si era homosexual o no lo era. Era muy aterrador, como cuando uno todavía no estaba definido y demás. La mera idea de que uno podía ser maricón, que era un insulto terrible en esa época, que a uno le dijeran maricón. Afortunadamente eso se ha ido diluyendo, ¿no es cierto? Muy notoriamente, y ya ese miedo ya no existe, por lo menos en el nivel muy dramático en que existía en esa época, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre toda esa época y hoy? Yo creo que era una época bastante más noble, bastante más digna que la actual, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la Argentina, ¿no? Pero imagino que planetariamente las cosas pasan muy, muy parecido. Eran épocas donde todavía se jerarquizaba el estudio, el saber, la constancia, ¿no? Había sanción social, portarse bien era bueno, portarse mal tenía consecuencias. Se consideraba que el éxito llegaba porque uno se esforzaba. Ahora creo que hay una convicción lamentablemente transmitida a los jóvenes de que se llega por la vía rápida, ¿no? Que el principal instrumento para triunfar, entre comillas, es la picardía, ¿no es cierto? La inescrupulosidad, ¿no? Es una sociedad que ha perdido de muchos valores. Y los valores, los verdaderos valores, ¿no? Lo que de alguna manera, lo que recién decíamos, son una vertebración de la sociedad, ordenan, ¿no es cierto? Establecer claramente lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe. Estábamos, don Pacho, hablando de valores. De pronto asociemos los valores con las ideologías. Se me ocurre preguntarle, ¿por qué valores triunfa el capitalismo sobre el socialismo? Yo suelo decir que el capitalismo triunfó sobre el comunismo, entre otras razones, o quizá fundamentalmente, porque el comunismo estaba basado en los sentimientos positivos de la sociedad. No estoy hablando de Stalin, estoy hablando de la dictadura, sino en la teoría, digamos, estaba basado sobre la idea de la solidaridad, ¿no es cierto?, de la fraternidad, ¿no es cierto?, la idea de que nadie merecía tener más privilegios que otros. En cambio, el capitalismo está basado en sentimientos negativos, en sentimientos de la lucha, de la competitividad, del triunfar sobre el otro, ¿no es cierto?, del ganar en todo el sentido de la palabra. Y creo que eso también tiene que ver con esto, es decir, este sistema liberal capitalista que ahora es hegemónico, que ya no tiene que disimular su salvajismo porque el contendor ha desaparecido, se ha derrumbado. Por supuesto acentúa todos estos problemas, ¿no? Ese es su refugiarse blandamente en seguridades ajenas. ¡Más adelante! Creo que los asmáticos sabemos que la muerte está ahí. Durante los últimos varios años, Pacho O'Donnell ha dedicado parte de su gran esfuerzo como escritor a investigar
y a reescribir pasajes de la historia argentina y a sus personajes, lo cual le ha producido una gran polémica por un lado, pero también un gran éxito al redescubrir personajes que la historia los había negado. Don Pacho, usted ha redescubierto o reponderado al tirano Rosas, un gran hombre del siglo XIX argentino, un conservador por quien usted, por supuesto, y yo también adhiero su voto de admiración. ¿Qué otros personajes ha descubierto usted o qué otros personajes ha revalorizado usted de la historia argentina? Otros grandes excluidos de nuestra historia son las mujeres. Por eso yo he escrito un libro sobre alguien que compartimos, ¿no?, con Bolivia, la historia, que es Juana Zurduy, que en realidad fue la primera biografía que yo escribí y que tuve mucho material de los excelentes historiadores bolivianos. Y Juana es la que de alguna manera rompe con el cliché de que las mujeres en la historia argentina lo que han hecho ha sido coser banderas, donar alhajas, esperar a sus maridos próceres, porque es una historia escrita por hombres. Don Pacho, la independencia produce el modelo liberal o adhiere el modelo liberal. En el siglo XX nos fascinamos con el modelo socialista. Modelo liberal y modelo socialista, ambos modelos europeos. Lo sorprendente es que América Latina no tenga un modelo propio para su cultura. Porque los dos son modelos internacionalistas. Tanto el marxismo como el capitalismo han sido modelos que suponían ser aplicables en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, Zambia, Argentina, Polonia o Japón. Y han considerado como adversarios esenciales a los movimientos nacionales. Es el caso, por ejemplo, del peronismo en la Argentina, ¿no? Uno ve, es muy claro en el caso del peronismo en la Argentina, donde sus enemigos han sido tanto la derecha como la izquierda. Es decir, el peronismo como movimiento nacional que tiene una raíz, un latido absolutamente y profundamente nacional, que no responde a ningún modelo internacional, es execrado, combatido, tanto por la derecha como por la izquierda. En los dos sectores siempre ha tratado de destruirlo o coparlo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es bastante claro. La historia liberal, antipopular, antinacional, les conviene a los dos movimientos, tanto la izquierda como la derecha. Don Pacho, usted se casa cuando ya es médico. Ya médico, sí. Tengo dos hijas de primer matrimonio, con Susana Evans, una excelente persona con la cual sigo manteniendo una magnífica relación. Y nos separamos muy elegantemente, digamos. Alguien dice que uno se puede separar bien de aquello que ha sido una buena relación, que es mucho más difícil separarse de una relación que tiene muchas deudas, muchas cosas no cumplidas, ¿no es cierto? Y creo que es cierto. Y luego me casé con Marina Orsi, una médica muy destacada, que es madre de mis 3 últimos hijos, 2 varones y una mujer. Tengo 5 hijos. Siempre he sido muy feliz, siempre he tenido una familia. Para mí siempre ha sido muy importante lo familiar. Ahí hay escritores que necesitan aislarse, irse muy lejos. Yo escribo en un que tú conoces, un escritorio, un despacho, una habitación que está en el centro mismo de mi casa. Me gusta escribir escuchando el ruido de mis hijos, la televisión prendida, la radio, los gritos, la gente que entra y sale, camina por los pasillos. Esa es mi música de fondo que a mí me ayuda a crear. ¿Y usted considera que ese universo es de paz? Paz, qué palabra tan difícil, ¿no? Yo creo que más bien nunca he sido, yo creo que soy una persona más bien intensa, le diría, ¿no? Siempre he tenido la idea de que la vida es corta,
Soy asmático en este momento. Los que nos también registrarán que por momentos respiro con alguna dificultad. Y los asmáticos, eso lo traduje en mi biografía sobre Che Guevara. Creo que los asmáticos sabemos que la muerte está ahí. O sea que el límite entre la vida y la muerte es muy tenue. Y creo que eso nos da la idea de que uno tiene que vivir intensamente cada día, porque uno no sabe cuál va a ser el agujerito de los bronquios al día siguiente, ¿no? Don Pacho, durante todo el siglo XX en América Latina hemos transitado por el socialismo, el capitalismo y de alguna forma por nuestro camino preliminar que fue el populismo. Hoy somos, sin embargo, un continente que no tiene ideas, no tiene visiones de cómo debe ser su Estado, no tiene utopías para el futuro. Bueno, yo creo que eso es parte de lo mismo que tú dices, ¿no? Del fin del mundo bipolar, ¿no? Tú me preguntabas al principio de esta entrevista, bueno, cómo había sido mi infancia, que no estaría demasiado lejana a la tuya. Bueno, eran épocas de debates, estaba lleno de ismos el mundo, había nacionalismo, comunismo, trotskismo, anarquismo, capitalismo, nazismo, fascismo, falangismo, y uno podía adscribirse a cualquiera de esas ideas y pelearse a las trompadas o agarrar un revólver, ¿no? Muy eso se ha terminado. Hay una opacidad ideológica atroz, que eso es lo que contribuye también a la pérdida de valores, ¿no es cierto? Porque ya no parecería que no hay razones por las cuales luchar. Y eso se acentúa seguramente en el caso de Latinoamérica, porque Latinoamérica pasa a ser lisa y llanamente un patio, digamos, de los poderes, ¿no? Pasa a cumplir una función de abastecedora de capitales, de algunas escasas materias primas necesarias, de mano de obra barata, ¿no es cierto?, para los países ricos. Los presidentes que han trabajado para el interés ajeno, bueno, esos no han tenido problema en hacerlo. Pero digamos, creo que a veces el tema de la deuda externa es tan evidente que a veces nos olvidamos de decirlo, ¿no? Pero es muy difícil gobernar un país cuyos magros ingresos son para pagar endeudamientos y donde hay sistemas extraordinariamente poderosos y articulados para obligar a pagar eso, ¿no? O sea, para que no se deje de pagar eso, ¿no? Gente que aunque tuviera todas las cartas en su mano, no sabía triunfar. ¡Más adelante! Con Tintoretto me hubiera encantado ir al cine, conversar con él. La violencia se inclina sobre el niño dormido y de ojos abiertos y le sonríe con una perezosa lágrima transparente. Licuado el ojo derecho y vertido en el túnel prepotente que barrenando los sesos desfondó el cráneo haciéndolo estallar en caprichosas y rojizas esquirlas. Página 151 de Las hormigas de Chaplin, una fantástica novela de hace muchos años de don Pacho O'Donnell, de la cual Cortázar comentaba es una novela bella y valiente, además de conmovedora. Hace un par de años don Pacho ha editado una maravillosa biografía del Che. Y digo maravillosa no solamente por lo bien documentada que está, sino por la ecuanimidad que tiene con respecto a este personaje tan famoso y tan conocido para todos nosotros. Hace poco ha publicado una biografía de Juana Zurduy de Padilla, que es una heroína que por supuesto saben, compartimos Argentina y Bolivia. Él ha sido diputado en su país varias veces y también ha sido embajador en Bolivia. De ahí su amor por Bolivia, de ahí que nos visita con mucha frecuencia, de ahí su preocupación por nuestro país. Don Pacho, fuera de la causa, de la bandera de la deuda externa, ¿qué otras causas, qué otras luchas tiene América Latina por emprender todavía? Una afirmación voluntarista y que siempre me parece a veces ingenua, a veces malévola, es cuando uno escucha decir, bueno, cuando los países de Latinoamérica se unan. Y eso es un imposible. ¿Qué quiere decir el país de Latinoamérica? Estamos hablando de las dirigencias latinoamericanas.
Y uno puede decir que las dirigencias latinoamericanas, generalmente, habitualmente, penosamente, son dirigencias porque han cumplido con ciertos exámenes que les han dejado llegar a ser dirigencias. Y esos exámenes en general tienen que ver con la idea de ser absolutamente dóciles a los intereses ajenos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de unión patriótica, digamos, de países de América Latina cuando la mayoría de sus dirigencias son dirigencias que el menor interés que tienen es de hacer progresar a sus países, sino que es el de sus propios intereses personales o el de hacer buena letra frente a los poderes internacionales? O sea que esas fórmulas voluntaristas, es muy fácil además a los grandes poderes separar a los países. Fijémonos cómo la promesa entrada al Arca de Chile significó prácticamente su salida del Mercosur, ¿no es cierto? Por lo menos el debilitamiento de su relación con el Mercosur. O sea, a los grandes poderes les resulta muy fácil fracturar estas alianzas tan débiles, digamos, de países periféricos como los nuestros. Don Pacho, para terminar, ¿de dónde se agarra usted literariamente para escribir? ¿Cuáles son sus nutrientes literarios al momento de escribir? Yo diría que, por ejemplo, un escritor para mí fundamental fue Benito Pérez Galdós. Me parece un escritor extraordinario. Me leí casi todos los libros de Pérez Galdós, lo cual es mucho porque ha escrito muchísimas cosas. Otro escritor, yo tenía como épocas, me fascinaba un escritor, leía, entraba a la librería y decía, deme otro de tal, era como que iba. Otro escritor que a mí me gustó mucho, un escritor muy olvidado en este momento, que es François Mauriac, un escritor católico francés, muy potente, muy sugerente. Un escritor griego, Nikos Kazantzakis, que para mí fue muy lindo aterrizar en Creta una vez y saber que su aeropuerto se llama Nikos Kazantzakis, que no tenía el nombre de algún militar ni de algún de político, sino de un escritor, Nikos Kazantzakis. De los argentinos no me ha gustado especialmente Borges. Borges me parece un escritor muy internacional. Sé que es un gran escritor, pero nunca me enamoró. Me pasa como Rafael, veo la pintura de Rafael y sé que es un gran pintor, pero no me pasa nada. En cambio lo veo a Tintoretto o algún otro de la escuela veneciana y me emocionan profundamente. Se produce eso, ¿no? de los contactos, ¿no? Digo, con Tintoretto me hubiera encantado ir al cine, conversar con él. Con Rafael creo que no hubiéramos sido amigos, ¿no? Y luego te diría, creo que la influencia mayor ha sido la realidad. Creo que hoy en general todos estamos influidos por los diarios, las noticias, la televisión. Por eso yo hago televisión, para mí es muy importante para mí hacer televisión, hacer radio. Hace muchos años que yo hago televisión en la Argentina y tengo programas de radio. Y eso me consuela un poco más. Tiene gran alcance, ¿no? Y como en última instancia lo que uno quiere es transmitir las pocas cosas que uno piensa que son ciertas o que tienen algún nivel de inteligencia, es bueno poder decirlo y que lo escuche mucha gente, ¿no? Gracias. Y como dicen en Buenos Aires, che viejo, yo me voy con vos y Tintoretto a comer unos ñoquis. Deja que yo pongo el vino. Gracias, don Pacho O'Donnell.